Bien, estamos ya en la segunda lección y dejando el tema de los géneros literarios, nos vamos a enfocar en lo que es el análisis, algunos elementos del análisis del texto, sobre todo en la parte lingüística, gramatical y morfológica. No pretendemos obviamente todo un curso de análisis sintáctico y gramatical, sino algunos elementos que podríamos considerar para futuros estudios. La idea es que complementemos este curso con el método de estudio bíblico inductivo y el estudiante pues generarle la curiosidad y el deseo de seguir empleando su conocimiento en este campo. Ya en el slide 2, entonces, una vez que tengamos ante nosotros el texto bíblico en sí, en la forma más depurada posible con el estudio que hemos hecho hasta hoy, hemos de penetrar con él con objeto de descubrir el significado en sí. ¿Cómo? En primer lugar, mediante el estudio de los elementos de la lingüística, de la gramática, de la sintaxis. Ya estoy en el slide 3. Algo que tenemos que iniciar es que cuando usted haga el texto, lea el texto, ve algunas observaciones preliminares, va a descubrir algunas importantes palabras, o sea, palabras claves que le llamamos en método de estudio bíblico. Entonces sigue el estudio de palabras. El estudio de palabras desempeña un papel clave en el pasaje que se está interpretando. B, ha aparecido frecuentemente en textos, en contextos esa palabra. Revise bien. Y C, es importante en el curso de la historia de salvación determinado texto o palabra. Cuando tenemos ante nosotros un texto, hay que fijarnos en verbos, sujetos, algunos adverbios, algunos sustantivos, y miremos esa palabra, qué papel juega dentro del texto. ¿Qué tal si la quitamos, si la cambiamos, en el sentido de que nos va a ampliar el texto mismo o nos va a explicar todo el texto? Entonces, hay que poner importancia a esas palabras. Si usted ve que se repite varias veces esa palabra, eso es clave. Entonces, póngale atención a eso. ¿Ok? Es importante entonces preguntarnos si determinada palabra es clave para la historia de salvación, para todo el contexto, inclusive general de la Biblia. Definitivamente hay que estudiarla, hay que subrayarla. Bien, el estudio de gramatical, una vez que hemos de insistir en el estudio de palabras, en esta semana hay un material que publicamos sobre hacer estudio de palabras. Quiero que lo vea una vez que termine esta lección, descárguelo, guárdelo en su computadora y cuando termine la clase y presente el proyecto, utilícelo para hacer un estudio de palabras. Ahí está la guía, cómo hacer un estudio de palabras. Bien. En la parte gramatical o en el estudio de la gramática hay que ponerle bastante atención a lo que son frases, la oración gramatical, cómo está compuesta, el párrafo en sí. Hay que ver qué palabras se repiten, cómo está estructurado determinado párrafo. Es muy importante eso. Una vez entonces que nosotros hayamos visto el análisis de palabras, el estudio de la frase, de la oración o del párrafo, nos enfocamos entonces en la etimología de la palabra, ya un estudio más profundo acerca de esas palabras claves que nosotros identificamos. Entonces, cuando hablamos de etimología de la palabra, estamos hablando del origen de la palabra. Ya estoy en el slide 4. Sin embargo, el uso actual es de mayor importancia que su etimología. Hay que hacer un estudio entonces del origen de la palabra, qué significó en aquel entonces y qué significa hoy esa palabra. Lógicamente, lo que a nosotros más nos interesa, como el punto 2, es qué importancia tiene esa palabra hoy o cuál es su uso. Aquí tengo un ejemplo, lo tengo en diferente color. Por ejemplo, la palabra iglesia viene del griego eclesia, pero esta palabra eclesia está formada por dos palabras, un prefijo ek y la raíz kaleo. Entonces fíjense bien, el prefijo ek significa desde afuera o llamar desde afuera y la raíz kaleo significa llamado. Entonces la iglesia podría entenderse, perdón, el término eclesia
podría entenderse como los llamados desde afuera o los llamados de afuera. Eso significa eclesia, se traduce iglesia, ojo, pero significa los llamados desde afuera. Ese tipo de cosas es lo que usted tiene que hacer en el estudio de palabras, claro, lógicamente con herramientas extrabíblicas, y vamos a mostrar en esta lección algunas de ellas. Sin embargo, su etimología no afecta el uso actual. Una vez que usted averigua el uso actual de esa palabra, contribuye más bien al significado actual de determinada palabra y a su estudio. Por eso es importante que usted haga ese análisis de palabras. Ok, antes entonces de enfatizar la etimología, debemos asegurarnos que afecte su uso, o que afecta, o cómo afecta su uso en el Nuevo Testamento. Siguiente slide. ¿Cómo determinar entonces el uso de una palabra? ¿Cómo lo determinamos? Bien, aquí vamos a dar algunos indicios. Número 1. A veces el autor da una definición. Fíjese bien, el mismo autor que escribe determinado libro o párrafo da el significado de esa palabra. El pecado es infracción a la ley o de la ley, Juan o 1 de Juan 3:14. ¿Qué le está diciendo el autor? Que pecado significa infringir la ley. Entonces, eso es interesante. Cuando usted esté estudiando ese pasaje, definitivamente palabra clave ahí es pecado. Entonces tiene que hacer un estudio de esa palabra, porque ya el mismo autor le da una definición. Esta definición es de muy utilidad, o sea, es muy útil, y sirve más la etimología de la palabra pecado, que viene del griego amartía, pero significa perder el blanco. Cuando usted está tirando un dardo y no pega en el centro, entonces ese sería perder el blanco. Eso significa amartía. De ahí viene la palabra pecado. Errar al blanco o perder el blanco. La mejor traducción, algunos dicen que es errar. Errar el blanco o perder el blanco. De donde usted está enfocada su mirada. Eso significa amartía. Pecado. En Juan 1 Juan 3:4, el significado es infringir la ley. Hay que ponerle atención a esa palabra cuando usted hace el estudio. Sin embargo, esa misma palabra en Romanos 3:23, la etimología puede ser más transparente, porque dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí cayeron cortos. O sea, se quedaron cortos. Fíjese bien el cambio de significado entre un versículo y otro. Por eso es importante que usted estudie la etimología de la palabra. Siguiente slide, punto número 2, en esto de cómo determinar el uso de una palabra. El contexto inmediato de la palabra revela su uso. Por eso usted tiene que leer hacia adelante y hacia atrás del texto que está estudiando o que escogió para hacer el análisis de interpretación bíblica. El contexto es determinante para a veces entender muchas palabras. Por ejemplo, volvamos a Romanos 3. Pablo utiliza la palabra nomos. Eso que está en griego ahí, parece raro, pero eso es griego, nomos, en dos sentidos. Mandamiento y principio, versículo 27. Ahora, fíjense bien, principio y mandamiento. De repente, puede ser sinónimo, por mandamiento es una cosa y principio es otro. Entonces entiende que el uso del contexto, la utilización del contexto en el análisis de la palabra o cómo determinar la palabra es muy importante. Tercer elemento importante, la naturaleza del tema revela su uso, volviendo al contexto. Ya un contexto más amplio, ya no solo donde inicia, donde termina, sino todo un capítulo, 3 capítulos, etc. En 2 de Corintios 5, 1 al 2, Pablo usa las palabras morada, tabernáculo, edificio y habitación. Y todas estas palabras para referirse al cuerpo, a nuestro cuerpo, versículo 6. Pero si usted estudia la etimología de esa palabra, todas son diferentes. Morada, tabernáculo, edificio, habitación. Todas son diferentes, significan algo diferente, pero ahí los utiliza para decir nuestro cuerpo.
Pues hay una riqueza más allá de lo que está ahí. Por eso estudiar la Biblia es tan delicioso, es un mundo. Siguiente elemento, cuarto elemento, en esto de cómo determinar el uso de la palabra. 4. El contraste revela el uso. Muchas veces vamos a encontrar palabras que se contrastan o que el mismo autor parece que está contrastando algo. Por ejemplo, las expresiones conforme a la carne o la expresión conforme al espíritu es un contraste. Esto ayuda entonces a definirse mutuamente por el medio de contraste. Las mismas palabras o los mismos contrastes ayudan a definir o determinar ese tipo de palabra. Conforme. Palabra clave ahí, conforme. Elemento 5. Los paralelismos que ya vimos anteriormente en la semana 3 y 4, creo. Revela el uso, sobre todo en la poesía hebrea, de este contraste también. Donde hay un complemento, donde hay una ampliación, donde repite lo mismo, o donde hay una contradicción, o dice dos cosas diferentes. Esos son los paralelismos. Otro subtema aquí en esta lección es la comparación de palabras. Y aquí les voy a pedir que consigan la concordancia Strong, ya sea en digital o en físico. Está gratis en digital. Porque esta les va a servir para el estudio de palabras y aquí la voy a mencionar varias veces en esta lección, con el ánimo de aprenderla a usar. En la concordancia Strong hay unos números de las palabras originales, ya sea del idioma griego y del idioma hebreo. Y ese número les va a servir porque en otros diccionarios bíblicos utilizan esa numeración que utiliza la concordancia Strong. Esto es muy importante que usted la utilice. Y va a servir para comparar palabras, porque también le va a decirle Strong que determinada palabra proviene de otra palabra. En cada una de las instancias hay que aplicar los métodos anteriores para determinar su uso y en cada caso. Lo que estábamos hablando de los elementos de cómo determinar una palabra. Aquí tengo un ejemplo en el siguiente slide, ya estoy en el 9. Fíjense bien, ahí tengo una imagen de lo que es la concordancia Strong. Así, la apariencia creo que cambia, la nueva versión ya no es así. Y creo que está en digital gratis que la pueden descargar. Fíjense bien, cuando usted va a la concordancia Strong, estoy en el griego, por ejemplo, y tengo ahí la palabra apocrypto. Tengo un número, 613, tengo unas letras raras, que es griego, y de ahí tengo cómo se pronunciaría en español. Entonces, fíjense bien, 613 es el número en la concordancia Strong. Cuando usted vaya a la concordancia o otro diccionario, va a tener que usar ese texto, ese número, perdón. Fíjese bien, 613, la palabra griego o el término griego es apocrypto, significa esconder, ocultar. Figurativamente, mantener en secreto, esconder, oculto. Ese es el significado. Así se usa la concordancia Strong. Otras concordancias, otros diccionarios, otros léxicos que no son Strong, pero utilizan esta numerología, entonces es importante que usted entienda que es la numerología de la concordancia Strong para sus estudios particulares. Esta es a manera de ejemplificación. Siguiendo con esto de la comparación, ya estoy en el slide 10. Por ejemplo, los léxicos, que son otra literatura extrabíblica que le puede ayudar, le va a servir para entender los idiomas originales y que estos suelen mencionar la relación de las palabras, ya sea hebreas en el Antiguo Testamento o griegas en el Nuevo Testamento, de su idioma original y acercarnos a ese idioma. Por eso es importante los léxicos. Debemos ejercer el mismo cuidado entonces para las etimologías cuando utilicemos estas herramientas extrabíblicas. Estas comparaciones, o sea, usted lo que tiene que hacer es comparar definiciones, ya sea comparar definiciones de varios diccionarios, comparar definiciones de léxicos o de la concordancia Strong. A eso me estoy refiriendo con comparaciones.
Entonces, estas comparaciones son más interesantes en caso de palabras prestadas por un idioma a otro. Muchas veces el Nuevo Testamento utiliza de latín, pretorio, por ejemplo, cónsul. Estas son palabras en latín, pero en el Nuevo Testamento están en griego. Entonces, fíjense bien, a eso me refiero con que palabras prestadas de un idioma a otro. ¿Dónde le va a ayudar? O sea, ¿dónde tiene que entender eso o dónde va a encontrar esas cosas? Son en los léxicos. Ahí le van a dar definiciones y elementos que le puedan indicar que esa palabra o proviene de otro idioma o el proceso histórico que ha seguido la definición o el uso de determinada palabra. Por eso son importantes los léxicos y las concordancias. Otro subtema en esta lección, ya estoy en el slide 11, tiene que ver con la gramática y la sintaxis. Es muy importante que aunque usted no maneje gramática, busque algún libro de gramática para principiantes, o si ya maneja o tiene alguien que le explique, porque cuando usted está estudiando el texto bíblico, definitivamente son palabras, y si hay palabras, hay gramática, hay etimología, y si hay gramática, hay sintaxis, porque hay oraciones, hay palabras, hay proposiciones. Definitivamente, entonces necesitamos la gramática y la sintaxis. La sintaxis, entonces, es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o los sintagmas en la oración, los famosos sintagma verbal, nominal, etc. Aquí tenemos un par de ejemplos. Dice la oración: en el maratón del pasado mes de mayo, Juan llegó en segundo lugar, Pedro en primer lugar y Pablo en tercero. En el párrafo anterior, o sea, en esto que estoy diciendo, únicamente hay un verbo. ¿Cuál es? El verbo llegar. Llegó. Por lo que solo existe una oración. Fíjense bien, usted tiene que hacer este estudio con su versículo. Es una manera de hacerlo. Ahora, el verbo llegó, obviamente es un verbo conjugado, entonces hay que determinar que el verbo llegó está en tercera persona del singular, modo indicativo, pretérito perfecto, simple. Todo eso le va a servir. ¿Por qué? Porque después usted viene y dice, el pretérito perfecto simple es un tiempo absoluto de aspecto perfectivo, pues la acción enunciada se considera terminada. Y esto es lo clave. Quiere decir que llegó tiene que ver con una acción que se considera terminada. Entonces imaginen, y Jesús llegó, para analizar ese verbo a la luz de la gramática. Es lo que queremos decir. Este es un pequeño ejemplo de la dimensión del estudio de la sintaxis y la gramática, que también se puede aplicar a el estudio del texto bíblico. Hay un libro que se llama Gramática aplicada a textos bíblicos de Cotos. Ese es un libro que les puede ayudar. Siguiendo entonces con algunos elementos básicos de la sintaxis, ya estoy en el slide 12. La sintaxis, por ejemplo, es la relación entre la palabra y un enunciado. Cada idioma tiene su gramática, definitivamente, todos los idiomas. Y para entender la sintaxis, obviamente necesitamos estudiar la gramática de nuestro idioma. Algunos elementos que tienen que identificarse, obviamente, son las declinaciones de los verbos, el número y género de los sustantivos, los adjetivos y las conjugaciones de los verbos. Aunque no lleguemos a dominar la gramática, insisto con esto, hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado de no imponer nuestra propia gramática a otro idioma. Por eso es importante estudiar algo de gramática en español y algo de gramática en griego y en hebreo. Aquí en el slide 13, a manera de ilustración, presento algunos materiales que le pueden ayudar a sus estudios tanto de lexicografía como de etimología de palabras. Aquí tengo diccionarios teológicos, concordancias, léxicos, diccionarios teológicos. Hay más, hay un mundo. Y no digamos en otros idiomas. Pero estas son algunas herramientas básicas que le pueden ayudar a usted a su estudio personal. Bien, siguiendo entonces, ya estoy en el slide 14. Vamos a hacer algunos tips del mal uso de las palabras. Por ejemplo, no hay que hacer mal uso de la etimología.
no hay que usar anacronismos en semántica. O sea, fíjense bien, es que el anacronismo es un periodo de tiempo que no corresponde con el que es propiamente. Entonces muchas veces utilizamos una palabra y no es en el tiempo correspondiente esa palabra en la semántica. Entonces muchas veces queremos situar a una persona o a cosa en un periodo de tiempo que no corresponde con el propio tiempo que es. Entonces esos son anacronismos, ese error que resalta o que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no le corresponde. Entonces yo digo, yo amo, yo amo, no voy a decir yo amé, porque yo lo que quiero decir es que yo amo. Me explico, el tiempo. Tú me amas, no voy a decir tú me amaste, no, porque yo lo quiero decir ahorita en tiempo presente. A veces hay que tener, eso es anacronismo, hay que tener cuidado con eso. También los significados desconocidos o poco probables en el contexto, por eso es importante esto del contexto. La importancia de los significados técnicos, en la Biblia hay algunas palabras muy técnicas que hay que entender, confusión entre sinónimos también, mandamiento, ley, restricciones ilegítimas de significado, expansión ilegítima de significado, olvido de los géneros literarios. Estoy en poesía porque muchas veces la palabra luz aparece en los evangelios, pero puede aparecer en Apocalipsis. Pero de repente en los evangelios la palabra luz es literalmente, es una candela o la luz del sol. Pero en Apocalipsis es una figura. Hay que tener, en ese punto hay que tener cuidado. Siguiendo entonces con el mal uso de la etimología y el mal uso de las palabras, que somos muy dados a eso. En esto del mal uso de la etimología, ya estoy en el slide 15. Muchas veces es de suponer que el significado actual de una palabra y el origen de esa palabra son iguales, o por lo menos que el significado actual sigue reflejando el origen. Hay que poner atención a eso. Mire este ejemplo, no bíblico, pero es de una palabra. La palabra bikini, o traje de baño, dicen algunos, pero bueno, ya no tiene nada que ver con las islas donde los Estados Unidos hicieron sus experimentos de la bomba atómica. Así se llamaba esa isla. Pero hoy si usted le dice bikini, inmediatamente su mente vuela y es una persona o una mujer o un varón que anda en traje de baño en la playa. La palabra helicóptero ya no produce en nuestras mentes la idea que helicóptero viene de hélicos y de perón, o sea, de espiral y ala de espiral. Pero cuando decimos helicóptero no decimos ala de espiral, sino un aparato militar o civil con una hélice. Economía, por ejemplo, ya no significa la ley de la casa, o sea, nomos oikos. Economía es la ciencia que se encarga de estudiar, por ejemplo, los sistemas financieros económicos, tanto de empresas o de un país, etcétera, etcétera. Mire que a veces, cómo ha cambiado esto de las palabras y muchas veces hacemos mal uso de la etimología. Vamos a hacer un ejemplo un poco más cercano a nuestro estudio bíblico, a esto de la Biblia. Estoy en el slide 16. En Hechos 14:23 está la palabra constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Ahora, la Biblia de las Américas, en una versión, traduce ese texto como designaron. La NBI lo traduce como nombraron. Entonces vengo yo y usted, como estudioso de la escritura, se va al texto griego y se da cuenta que viene de la palabra griega heirotonomaseten, un poco raro, formada de la palabra heir, heiri
o gir, que significa mano. Ahora, vengo yo y voy a los léxicos y a las herramientas que ya les mencioné. Hay un léxico de Bauer que dice que esta palabra significa elegir levantando las manos y luego la elección general a un oficio. Eso significa, miren, el significado de constituyeron. Siguiente, entonces en el slide 17. De la iglesia apostólica. ¿Cuál? Porque se supone que constituyeron ancianos de la iglesia apostólica. Pues el significado original de la palabra en el original griego es elegir por medio de una muestra de las manos. O sea, usted está en una asamblea y levante la mano, algo así. La conclusión es que los ancianos deben ser elegidos por un voto popular. El autor de este léxico, Bauer, observa que en Hechos 14, esa es una opinión de él, Hechos 14:23, los apóstoles son los sujetos y no fue un voto popular, sino que fue el voto de los apóstoles. El voto popular puede ser la mejor manera de elegir a los ancianos, pero la base de la práctica no es la etimología de una palabra necesariamente. Entonces fíjese bien, porque hoy no usamos eso nosotros. A esto nos conduce el estudio de la etimología, el estudio de la palabra, a descubrir muchas cosas que no es lo que parece que dicen. Siguiente slide, 18. Volvemos a los anacronismos en la semántica, o sea, el error que resulta de situar a una persona o a una cosa en determinado tiempo que no le corresponde. Entonces, anacronismo en sí es dar un significado de un tiempo a una palabra en otra época, para no decir en otro tiempo, usualmente contemporáneo. Escuché a un religioso romano católico justificar el sacerdocio romano apelando a los sacerdotes levitas de Hebreos, por ejemplo. Mire el argumento. Colosenses 1:26. Pablo escribió sobre el del misterio. Pablo escribió del misterio del evangelio como algo antes desconocido y ahora revelado. Mysterium o mysterium. Ese es el término griego. Sería incorrecto aplicar nuestra idea de un misterio, algo oculto, como algo más allá de una comprensión o fuera de la comprensión humana, pues, o sea, es una palabra que usted no va a comprender nunca. No, eso no quiso decir, sino que ahora ese misterio fue revelado, mysterium. Puede encontrarlo usted. Es importante entonces el estudio de la semántica de estas palabras. Estoy en slide 19 ya. Significados desconocidos o poco probables en el contexto, porque muchas veces, hermanos y hermanas, hay algunas palabras que el contexto no nos va a ayudar a entenderla. Significados desconocidos en el tiempo del texto bajo consideración. Hay que asegurarse que la definición del léxico corresponda a su uso bíblico y no a otro tiempo. Ojo, que el léxico le tiene que decir, esta palabra en este tiempo se usó así, en la Biblia se usó así y ahora se usa así. Tiene que buscar esa información usted. Significados poco probables o imposibles. Fíjense bien, algunos ejemplos. Vairis significaba cargado, difícil, pesado, importante o cruel. Ahora en Mateo 23 Jesús dijo, dejáis lo más importante. Varitea. Varitea viene de varis. Varitea significa de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. No sería correcto traducir lo más cruel de la ley, ojo, va. Porque varitea viene de varis, lo más importante o cruel. Entonces el contexto nos va a ayudar. Ojo, pero el contexto del texto. Importancia de significados técnicos, slide 20. Muchas veces es la aplicación de significado técnico de la teología sistemática en todas las instancias de una palabra. Otro ejemplo que tengo aquí, la palabra griega agiasmos aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. En la versión Reina Valera 60, 8 veces se traduce como santificación o santidad. En la teología sistemática, la definición de santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por lo cual todo nuestro ser restablecido a la imagen de Dios
y somos hechos capaces de morir más y más del pecado y de vivir la justicia. Entonces fíjense bien, agiasmos, santificación, el léxico se le dice, pero ya la definición de la teología sistemática es otra. Ojo, tiene relación, pero no es lo mismo. Siguiente slide, para terminar esta lección, tenemos el ejemplo de siempre esto de términos técnicos. Es la slide 21. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos de 3 al 7. Hay una palabra técnica ahí con este ejemplo que acabamos de decir de agiasmos, y es el término santificación, santidad. Versículo 3, 4 y 7. El 3 y el 7 lo utiliza santificación, el 4 santidad. Ahora, confusión con los sinónimos. Lo que les quiero decir es que hay que identificar santificación y santidad, aunque venga de la misma raíz. Slide 22. Confusión con los sinónimos. Tratar dos palabras como si fueran exactamente iguales, hay que tener cuidado. A veces dos palabras en hebreo o griego se traducen por una palabra en español, pero en griego son diferentes, pero la traducción en español es la misma. Ojo, por eso sugerencia utilizar la Strong, léxicos, griegos, español, hebreos, griegos, vocabulario, etcétera. Aquí tengo una confusión. Un ejemplo de confusión de sinónimos con este tema. El término amor se traduce amor en español, pero en griego es agapeo y hay fileo. Y entonces, ojo, en griego, en hebreo, puede significar, puede decirme que la traducción es amor, pero el término griego es otro. Entonces, ojo, Corintios 13 habría que ver cuál término griego utiliza para amor, porque ahí utiliza varias veces la palabra amor. ¿Es fileo, es ágape o es eros, por ejemplo? Es otro término. En griego hay varios términos para amor, pero en español solo hay uno. Ok, es importante el léxico entonces para entender esto. Entonces, a manera de resumen, insistimos en esto: busquen material extra bíblico que les ayude a hacer estudio de palabras, estudio de sintaxis, etimología, morfología y gramática. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.